Estimados estudiantes, en el video anterior estaba pendiente el comentario sobre el tema del desarrollo. Vamos a retomar este tema a partir de lo que yo llamo el enfoque de Robbins ampliado. Este enfoque de Robbins lo podemos encontrar en el texto entre las páginas 22 hasta la página 26. Entonces, el autor le dedica pues estas 4 páginas y vamos a tratar de tomar este enfoque y vamos a comentar ciertas cosas a este esquema que lo tenemos ahí en la lámina. Bien, entonces el tema del desarrollo, como ven, aparece en el lado de los fines de la actividad económica. La actividad económica la podemos ver como una relación de medios a fines, tal como lo comentábamos anteriormente. Entonces, y veíamos que el objeto de estudio de la economía ha sido precisamente estos fines, estos objetivos múltiples, pues, para una sociedad. Vimos cómo habían varias escuelas, doctrinas, planteamientos que han, pues, precisamente definido el objeto de estudio de la economía en términos de necesidades, bienestar, crecimiento, y nos quedamos en el tema del desarrollo económico. Bien, este tema en principio se acotaba al desarrollo económico. Después se habló de desarrollo económico y social, y más recientemente el concepto que está en boga desde hace algún tiempo y que se ha estandarizado en todo el mundo es el concepto de desarrollo humano. También otros hablan de calidad de vida. Entonces, en última instancia, pues, como decíamos, el objetivo último de la actividad económica es tener un nivel de vida decente, dicen otros, una calidad de vida aceptable o un nivel de desarrollo humano alto. Sobre este tema vamos a volver más adelante. Voy a compartir algunos datos sobre el tema del desarrollo humano, puesto que, como decíamos, tiene una dimensión operativa, se puede medir, y de hecho la ONU hace un ranking de países en términos del desarrollo humano. Entonces podemos pues adoptar, como ven, cualquier dimensión de estas para ver los fines de la actividad económica, pero lo cierto es que, como ven, por el simple hecho de que la humanidad pues cada día va creciendo en población, es necesario pues atender esas necesidades y en última instancia para que la calidad de vida sea mejor y que se tenga un desarrollo humano alto. Según como lo veamos, como ven, tenemos esa primera dimensión. Como decíamos, el enfoque de Robbins eran 3 dimensiones, ¿verdad? Primero son necesidades, pero ampliando, no solo podemos hablar de necesidades, sino también de crecimiento, desarrollo humano, calidad de vida, generalizando. Y el segundo componente del binomio son medios o recursos. Cualquier actividad humana la podemos ver como una relación de medios a fines. En el caso de la economía, pues un país, una sociedad, cuenta con 5 grandes recursos o medios para la producción de bienes y servicios. En primer lugar tenemos pues la naturaleza o los recursos naturales, que comprende no solo el suelo, sino también los cuerpos de agua, la hidrosfera y la atmósfera, ¿verdad? Y también los suelos, como decía, que se le llaman litosfera. Entonces tenemos esas 3 ingredientes de los recursos
naturales. No todos los recursos naturales son aprovechados en la producción, sino que dependiendo del nivel de tecnología imperante o desarrollada en un momento determinado, así podrán ser más recursos naturales incorporados a la actividad económica. El segundo recurso es precisamente el recurso humano. De ahí que la humanidad es también no solo el fin, el objeto de la actividad económica, sino también es sujeto de la actividad económica, ¿verdad? Porque precisamente es la humanidad misma quien con su esfuerzo, con su labor, pues precisamente dedica la producción a sí misma. Entonces, por tanto, la humanidad es sujeto y objeto de la actividad económica. Entonces aquí tenemos que una parte de la población, cuando los economistas hablan de recurso trabajo, están hablando, o de recursos humanos, están hablando pues de aquella fracción de la población que se encarga de, con su esfuerzo, pues, de generar, de producir los bienes y servicios necesarios para los hogares, pero también para las empresas. Porque, ¿verdad? Un país no solo debe producir bienes de consumo para los hogares, alimentos, vestuario, transporte, energía, entretenimiento, sino que también todo sistema económico debe producir, pues, para las empresas también demandan energía, materias primas, entonces tenemos allí ese doble destino de la producción que lo vamos a retomar más adelante. El tercer gran recurso patrimonial de una economía es lo que llaman capital. La palabra capital tiene varias acepciones, ¿verdad? En contabilidad es una, cuando se habla de la ciudad capital, entonces aquí vamos a hablar del capital, vamos a ver que tiene varias dimensiones. Acá la dimensión que interesa destacar por el momento es la dimensión de infraestructura física para producir, ¿verdad? Estamos hablando desde el punto de vista de un país, estamos hablando de carreteras, puertos, aeropuertos, represas hidroeléctricas, líneas de transmisión eléctrica, ¿verdad? Y toda fuente de generación de energía, incluyendo solar, eólica, geotérmica. Entonces tenemos ahí todas esas instalaciones necesarias para que un país pueda, o una nación, o las empresas de un país puedan llevar a cabo la actividad normal de todos los días. Eso le vamos a llamar al capital, pues es infraestructura física o físico-productiva, dedicada pues precisamente directamente a la producción de bienes y servicios, integrada pues precisamente por todo el conjunto de instalaciones como ingenios, centros comerciales, fábricas y toda suerte pues de inversiones cristalizadas en planta y equipo, si lo vemos desde el punto de vista de una empresa individual, pero es válida siempre, ¿verdad?, esta connotación. Entonces, al hablar de capital, podemos hablar de todas esas instalaciones o esas obras de infraestructura física necesarias para que las empresas, pues, y la economía en general, pues, desarrollen la actividad corriente de todos los días. Luego tenemos dos recursos que tienen que ver con la calidad del recurso humano, ¿verdad? Tenemos hoy, en primer término, la tecnología, que es, por así decirlo, la parte de la ciencia que se aplica a los procesos productivos. A esto los economistas le llaman innovaciones. Es decir,
una parte de los descubrimientos de los investigadores, científicos, toda esa clase de hallazgos, avances, ¿verdad?, que en estos tiempos han sido muy vertiginosos, pues uno se aplica precisamente a la producción de bienes y servicios, y eso es lo que específicamente en economía se llama innovación. Siempre que, ¿verdad?, se incorporan estos recientes o descubrimientos o avances en la ciencia, pues precisamente a eso nos referimos. Y por último tenemos el otro gran recurso, es la capacidad gerencial o la habilidad, pues, de gestionar una entidad productiva. Si es que estamos hablando, pues, de aquella capacidad, ¿verdad?, de gestionar, de organizar y llevar a cabo, pues, la producción de las empresas, la producción, pues, de una entidad productiva. Entonces, todo esto, conjugación de recursos, pues, tiene su dimensión cuantitativa, pero también cualitativa. Se puede medir o cuantificar el trabajo. Es posible, como vamos a ver, hay una fracción de la población que se puede extraer de los censos y se le llama, en términos potenciales, población económicamente activa, y una parte de esta población es la población ocupada. Lo mismo el capital, toda esa infraestructura se puede medir, hay expertos, evaluadores, peritos que le llaman, y por ejemplo cuando se acabó el conflicto en El Salvador vino una misión de peritos evaluadores para evaluar los daños que había dejado el conflicto en el capital de la nación, ¿verdad?, entendido como todo ese acervo de obras de infraestructura. Y también, pues, es posible, ¿verdad?, aunque muy complejo, evaluar, pues, los recursos naturales. Pero sí es posible, como decíamos, hay expertos, ¿verdad?, pero esto no es algo presente en todos los países, porque es en extremo complejo. Pero sí el patrimonio, pues, de una nación, en términos de medios, recursos, pues, tiene sus dimensiones cuantitativas: recursos naturales, recursos humanos y recursos de capital. Y la dimensión cualitativa son los recursos de la tecnología y la capacidad gerencial o de administración, que precisamente, pues, tienen que ver con la calidad del recurso humano o del trabajo. Entonces, estos recursos, pues, ningún país los tiene de manera ilimitada. Son escasos. Algunos países tendrán más o menos de estos recursos, ¿verdad? O sea, hay países abundantes en recursos naturales, pero escasos en recursos laborales, por ejemplo, Canadá, ¿verdad? Y así cada país tendrá mayor o menor disponibilidad absoluta de estos recursos. Entonces, lo que caracteriza, pues, lo que le da significación al término recursos, pues, es precisamente su escasez, ¿verdad? Un país podrá contar con una vastedad. El país más extenso del mundo, Rusia, ¿verdad?, la Federación Rusa, pues tiene vastedad de recursos, pero son limitados, son finitos. Entonces así habrá esa conjugación, pues, de recursos para que el aparato productivo o las empresas de una nación echen a andar, pues, la actividad económica para lograr, pues, digamos, esos objetivos de que los podemos ver, ¿verdad?, en términos de satisfacción de necesidades, de bienestar, de crecimiento, o de más recientemente de ampliar o mejorar el nivel del desarrollo humano. Ahora bien, entonces tenemos esa tirantez, pues, o ese conflicto entre medios de suyo escasos y fines, pues, siempre crecientes y múltiples. Entonces este conflicto, esta tirantez, da lugar a tres grandes problemas económicos presentes en cualquier país, sea desarrollado o subdesarrollado.
Bien, en primer lugar, en el centro tenemos pues precisamente que este binomio entre fines múltiples y medios escasos confluye en esos tres problemas. Vamos a referir a ellos inmediatamente. El primero es el qué producir, ¿verdad? Aquí este es un problema de elección y escasez. En un momento determinado, pues un país tiene que, y aquí retomando a Robbins, dar prioridad a las necesidades básicas, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Apremia más, pues, satisfacer las necesidades básicas, porque son prioritarias, ¿verdad? No es inmoral que el país piense en invertir o dedicar sus recursos en lujos cuando las necesidades básicas pues están insatisfechas, ¿verdad? Entonces, prioritariamente los recursos pues deben dedicarse en nuestros países a la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, el qué producir es un dilema o un problema que se plantea estrictamente en la esfera económica, en términos estrictos. Luego, tenemos el segundo problema que en primera instancia se plantea a nivel tecnológico, pero en última instancia es un problema económico. El cómo producir tiene que ver con el empleo de la tecnología para producir los bienes y servicios, ¿verdad? Tiene que ser un proceso eficiente desde el punto de vista tecnológico, de ingeniería, pero en el fondo estos procesos tienen un costo y ahí es donde entramos a la dimensión económica. Algunos procesos pueden ser factibles de operar desde el punto de vista tecnológico, pero no así pueden no ser rentables desde el punto de vista económico. Entonces, esta es una decisión, pues que, como decíamos, en primera instancia corresponde al plano tecnológico, pero en última instancia al plano económico. Entonces, de ahí que tenemos pues ese problema de cuál es la mejor tecnología, ¿verdad? Pensando en que para un país, en un determinado ramo de producción, pensando en que aquí hay mucho desempleo y que por otro lado las empresas van a utilizar aquel nivel de tecnología que les resulte más rentable. Entonces tenemos ese tipo de complejidad que se presenta, ¿verdad? Porque no siempre la tecnología más avanzada es la más conveniente desde el punto de vista social, ¿verdad? Recuerden que siempre ha existido ese tema del conflicto entre introducir más maquinaria a los procesos, pero esto en desmedro del personal, es decir, despidiendo se sustituye pues capital, es decir, maquinaria por trabajo. Entonces esto agrava el problema del desempleo. Entonces tenemos ese tema, como ven, ahí riñe pues el aspecto tecnológico, de eficiencia, con pues este tema económico. Y por último tenemos precisamente la dimensión social de la economía y que se trata del tema de para quién producir. Y como lo mencioné anteriormente, este es el tema más espinoso de un país, de una sociedad, sobre todo en estos países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque en nuestros países la apropiación tanto de los medios como de sus frutos, es decir, los recursos como su resultado, como resultado de ese empleo, es decir, la producción, están concentrados pues en pocas manos. En nuestros países pues tenemos el grave problema de la desigualdad, incluso en América Latina, ¿verdad? El Salvador está en el top 5 de los países más desiguales, incluso por arriba de países del África subsahariana, ¿verdad? Hay menos desigualdad. Entonces, ese es el tema más controversial y precisamente esto explica, ¿verdad?, nuestra historia,
Y América Latina está plagada de golpes de Estado, revoluciones y toda suerte pues de conflictos, precisamente porque la desigualdad, ha imperado la desigualdad, la exclusión, pues, y esto ha traído consigo esta serie de dificultades, ¿verdad? Que todavía están al orden del día. Vimos lo que pasó el año anterior en Sudamérica, y entonces tenemos pues que estos problemas todavía siguen pues vigentes en diferentes grados en nuestros países de América Latina, incluso en los países, ¿verdad?, más industrializados, más desarrollados, donde hay mayor calidad de vida y mayor desarrollo humano. También hay desigualdad, pero en nuestros países y específicamente América Latina todavía esta condición es mayor. Bien, por último, entonces, hoy, como decía, ampliando el esquema de Robbins, tenemos pues que, en todo caso, un país, pues, a su vez, debe generar, pues, un proceso de actividades económicas. Como ven, tenemos ahí que la actividad o las actividades económicas general de un país las podemos, pues, ver a partir de 4 momentos. En primer término tenemos pues la producción, ¿verdad? Por supuesto, esto está claro desde que planteamos las definiciones de economía al inicio, ¿verdad? El origen de la actividad económica es la producción pues realizada cada año por las empresas, por pues el aparato productivo de una nación. Después tenemos la distribución, ¿verdad? Que decíamos además que esto corresponde a ese reparto de los frutos de la actividad económica entre los miembros de la sociedad. ¿Cómo se va a repartir, a distribuir los frutos de la actividad económica? Bien, ahora tenemos en tercer lugar el tema del consumo. Bien, aquí previamente hacíamos referencia en el video anterior de que la producción de todo sistema económico tiene que dedicarse a 2 grandes fines, cualquier país del mundo. Los 2 grandes fines, uno tiene que ver con el presente, satisfacer las necesidades de consumo de hoy, alimentación, ¿verdad? Pero también hay que prepararse para el futuro, y esto tiene que ver con lo que mencionábamos en términos de acumulación. Es decir, que todo país del mundo forzosamente debe producir hoy para las necesidades de consumo presentes, pero también debe, parte de sus recursos, debe invertirlos en la acumulación de bienes de capital para producir más bienes a futuro. Entonces, uno de los grandes problemas de nuestros países es que, ¿verdad?, y en el caso específico de El Salvador, es que poco se destina a la acumulación. Poco se está invirtiendo en el país en la creación pues, de nuevas inversiones en planta y equipo. Todavía el país, la producción se está siendo, todavía hasta el año pasado, según las mostraba la revista del Banco Central, desde el año 2004-2005, El Salvador está dedicando toda su producción al consumo sin que tenga capacidad de ahorro para invertir en planta y equipo, para invertir en todas esas obras necesarias para ampliar la capacidad productiva. Entonces, de suyo, pues, es una gran limitante para el crecimiento, pero además para el desarrollo. Complica más el escenario, pues, a futuro.
Bien, entonces, como ven, tenemos ampliado este esquema de Robin, en donde esa perspectiva, ¿verdad?, de necesidades, recursos y prioridades, hoy la hemos integrado con estos elementos, esperando pues que esto nos permita ver mejor, estudiar mejor pues la actividad económica en general, ¿verdad? Pero también ver la actividad económica de nuestro país. Bien, vamos a dejar por ahora hasta acá este video, a ver si es posible. Ya llevamos casi media hora. Vamos a ver si es posible que lo pueda publicar, porque me tiraron la vez pasada un mensaje diciendo que muy largo estaba, había hecho uno bien largo la primera vez y hoy pues vamos a ir más cuidadosos con el tiempo, pero si ya nos pasamos, ya llevamos cerca de media hora, vamos a hacer el experimento. Muchas gracias y hasta la vista.